Hola, buen día. Mi nombre es Tatiana Cerón y hoy junto con mi compañero Heinz les hablaremos acerca de los afrodescendientes en Colombia y algunas leyes que los respaldan o los protegen en Colombia. Entonces le doy paso a mi compañero para que comience con su tema. Buenos días, buenas, como comentaba mi compañera, les hablaré acerca sobre los afrodescendientes en Colombia. Pues el término afrocolombiano se utiliza pues para denominar a las personas que habitan en Colombia, pues que son descendientes de aquellos que fueron traídos como esclavos de África por los colonizadores españoles, donde pues estos ganaron su libertad en 1851 tras la abolición de la esclavitud en Colombia. Desde su llegada pues han contribuido enormemente a la cultura del país. Pues a mediados del siglo pasado la población negra se encontraba en su mayoría en dos costas, pues, en los departamentos del Pacífico, el Chocó, Valle, Cauca, Nariño y en las costas atlánticas en Bolívar, Atlántico y Magdalena. En el último medio siglo, pues un sector numeroso de la población negra se ha asentado en las principales ciudades del país. Eh, Tras esto, pues la población, al igual que otras, también han sido afectadas por el conflicto armado que se vive y se ha vivido en Colombia tras diferentes grupos armados al margen de la ley en el país. Como consecuencia de esto, pues el desplazamiento forzado que ha generado un impacto en la cultura, en la identidad y en la autonomía de estos. Sin embargo, pues algunos expertos opinan que la población real afrocolombiana puede ser algo más sobre el doble de la cifra que hablaremos más adelante, siendo así Colombia el tercer país con la comunidad negra más importante del continente, solo detrás de Brasil y Estados Unidos. Los afrodescendientes, pues, que representan la siguiente, compañía. Los afrodescendientes que representan entre un 20 y un 30% de la población en América Latina experimentan niveles desproporcionados de pobreza y exclusión social y continuo enfrentamiento y una severa discriminación, pues a pesar de su existencia de marcos legales nacionales de diversas instituciones. La siguiente, compañero. Para asegurar esto, la, la aplicación de leyes y disposiciones es algo débil. El resto resta mucho por hacer en ese sentido en la región. En particular, falta profundizar el reconocimiento político y cultural de estos grupos étnicos, también su valor que ha marcado en nuestro país, creando más desigualdad, segmentación social y ciudadanía. A través de la resolución número 64 de 169 del 2011 en la Asamblea General de la Nación y Naciones Unidas, la misma ONU y la discriminación racial. Esto pues se ha visto afectado ya que en el país no se respetan, no se han respetado debidamente dichas leyes. Los efectos del conflicto armado interno han marcado significativamente las circunstancias en las que viven actualmente los grupos afrocolombianos, palenqueros y raizales en Colombia. El desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia ejercida sobre el territorio, las comunidades y líderes han debilitado los procesos organizativos de la población afrocolombiana. Esto de igual manera, el desplazamiento pues ha generado un grave impacto en la identidad de la cultura y la autonomía de los pueblos afrocolombianos, que a su vez pues han producido la pérdida de su territorio, las comunidades donde habitaban y donde pues eran algunos nativos.
a pesar de la implementación de la Ley 70 de 1993. La siguiente, compañero. De acuerdo con el informe del relator especial de la ONU para las comunidades afrodescendientes, se ha reportado una escala de violencia contra estos grupos humanos en los últimos años. Según la Defensa del Pueblo, desde el 2006 a marzo del 2012, 71 líderes que participaban en los procesos de restitución de tierras de 14 departamentos del país han sido asesinados por defender sus derechos. La siguiente, compañera. Leyes que protegen a los afrodescendientes en Colombia. Derechos fundamentales. Como podemos observar, son conjuntos de normas expedidas por los órganos competentes a favor de la población afrocolombiana, por el cual la jurisprudencia nacional e internacional intentan proteger los derechos fundamentales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, como su identidad cultural, sus territorios, al derecho a vivir libremente y pues tener par entre los derechos colectivos e individuales que necesitan ser protegidos, donde tenemos unas leyes que estas exigen a cumplir con el principal objetivo, que es la protección de los derechos fundamentales de las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras. Ya mi compañera les dará a conocer dichas leyes. Bueno, en cuanto a las leyes que protegen a los afrodescendientes en Colombia, tenemos un artículo que es el artículo 7º de la Constitución Política, que nos dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Por otro lado tenemos a la Ley 70 de 1993, que pues esta es la ley de los derechos de la población afrocolombiana, la cual establece la creación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el Sistema Educativo Nacional. También tenemos la Ley 115 de 1994. Esta pues es conocida como la Ley General de la Educación, en donde pues esta establece que la educación se debe desarrollar en la población colombiana de una forma clara, eh, muy consciente en su formación y comprometida sobre la identidad cultural nacional o colombianidad, y pues en las culturas de las etnias y poblaciones que integran a la nación. También tenemos la ley 725 de 2001, que pues esta establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad. También unos decretos. Está el decreto 804 de 1995, que pues, donde que es la educación afrocolombiana e indígena. También pues el decreto 1122 de 1998, que pues este establece normas para el desarrollo de la Carta de los Afrocolombianos, de un cumplimiento obligatorio en la educación preescolar y secundaria. Tenemos el Plan Nacional de Educación, que pues en este se establece como uno de sus objetivos afirmar la unidad de identidad nacional dentro de la diversidad cultural, alineamientos, que es el educar en el respeto a la igualdad y dignidad de todos los pueblos y culturas que convergen en el país, teniendo en cuenta pues la libertad, la búsqueda del conocimiento y la expresión artística. También pues, fomentar la difusión, investigación y desarrollo de los valores culturales de la nación, y pues hacer que la educación sirva de protección del patrimonio cultural como eje de la identidad nacional. También poseemos el decreto ley 4635 de 2011, que pues en ese se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. El decreto 2249 de 1995,
que en este se conforma la Comisión Pedagógica de Comunidades Negras, del que trata el artículo 42 de la Ley 70 de 1993. Tenemos el decreto 1320 de 1998, que es donde, pues, por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. Tenemos el decreto 2893 de 2011, que es por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio del Interior y se integra el sector administrativo del interior. También está el decreto 1523 del 2003, que aquí pues se reglamenta el procedimiento de elección del representante y suplente de las comunidades negras ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales, y pues se adoptan otras disposiciones. Tenemos el decreto 1745 de 1995, que es por donde se reglamenta el capítulo tercero de la Ley 70 de 1993. Aquí se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras, y pues también se dictan otras disposiciones. Tenemos el decreto 3770 de 2008, que aquí se reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Aquí se establecen requisitos para el registro de consejos comunitarios y organizaciones de dichas comunidades. También tenemos el decreto 3323 de 2005, que es por donde se reglamenta el proceso de selección mediante concurso para el ingreso de los etnoeducadores afrocolombianos y raizales a la carrera docente. Aquí se determinan criterios para su aplicación y otras disposiciones. El decreto 140 de 2006, que es por donde pues se modifica parcialmente el decreto anteriormente mencionado, y pues se reglamenta el proceso de selección mediante concurso especial para el ingreso de los etnoeducadores afrocolombianos y raizales a la carrera docente. También se determinan criterios para su aplicación y se dictan otras disposiciones. Bueno, por otra parte, tenemos unos datos y cifras de este grupo étnico. Ecuador pues es el cuarto país en Sudamérica con el mayor número de afrodescendientes, luego de Brasil, Colombia y Venezuela, con un aproximado de 604.000 personas. En Venezuela, un tercio de las personas en necesidad de protección internacional son afrodescendientes procedentes de Colombia. También tenemos que las comunidades afrocolombianas representan cerca de 10 millones de habitantes y se encuentran alrededor de todo el país, aunque pues sus asentamientos tradicionales se encuentran ubicados principalmente en el litoral pacífico y en el Caribe. Eh, por otra parte, tenemos que los afrodescendientes representan un 12.3% del total de la población internamente desplazada en Colombia. Y tenemos que un 98.3% de los afrocolombianos en situación de desplazamiento viven bajo la línea de pobreza. Y para finalizar, tenemos que pues a través del programa interagencial de la Ventana de Paz en el departamento de Nariño, aquí en Colombia, hay un programa pues que apoya a los 17 consejos comunitarios afrocolombianos de la región del río Santianga mediante el desarrollo de capacidades en resolución de conflictos y prevención de crisis. Eso es todo, muchas gracias por su atención y espero hayan entendido.